Ha llegado a Zona Criminal. En el crimitorial de hoy volvemos a la senda de las recomendaciones, en este caso, de un documental sobre un hecho real. La verdad es que últimamente ha habido un auge del crimen real, del true crime, e incluso debido a ellos se han abierto debates de índole ético al cuestionarse dónde está la línea que separa el periodismo objetivo, que debería ser un concepto redundante, y el morbo y la necesidad de saciarlo. Obviamente lo desconocido, lo prohibido, aquello que transgrede lo normal o la norma, o la monotonía que algunos tienen o viven en su día a día, pueden ser explicaciones de por qué, de cuál es la causa, de querer sobre todo ver, pero también leer o escuchar los más sórdidos y negros crímenes reales. También, como explica el doctor Vicente Garrido Genovés en su libro True Crime, la fascinación del mal, abrimos comillas, nuestro cerebro emocional siempre está pendiente de cualquier cosa que pueda ser un aprendizaje para garantizar nuestra seguridad, y no cabe duda de que en la sociedad moderna la principal fuente de amenaza viene de nuestros propios conciudadanos. Cerramos las comillas. Sea como fuera, las plataformas de contenido, todas, están repletas y cada vez parece que más de este tipo de series, películas y documentales, habiendo, como es lógico, entre tanta variedad, un abanico amplísimo de calidades, al menos criminológicamente hablando. Incluso multitud de podcasts tienen dicha orientación, aunque al menos los que nosotros hemos escuchado, aquí sí, la calidad es normalmente más alta. Tal vez y teniendo en cuenta, como hemos visto de manera somera en las noticias con las que acabamos de ilustrar las primeras frases, hay bastante escrito en distintos ámbitos, periodístico y académico principalmente, y podría ser interesante, por eso decimos, tal vez, el analizar el fenómeno en un programa monográfico. Lo dejamos ahí, veremos a ver si se materializa. Hoy, como hemos introducido, venimos a recomendar un documental que creemos es interesante como crimen real, como documental de crimen real, crudo y bien realizado. Ojo, siempre desde un punto de vista subjetivo, y más como documento de semi-ocio profesional. Digo lo de semi porque, aunque ocioso, seguro que aporta información del caso, información que puede ser aprovechada profesionalmente. Pero, como decimos, más como un documento de semi-ocio que como un documento puramente de estudio o analítico, como un objeto de análisis. Aunque, y repetimos, siempre aprenderemos algo desde un punto de vista criminológico, o al menos eso esperamos, seamos positivos. Así que vamos allá con la recomendación. Bienvenido a Crimitorial. Pues efectivamente, el documental que hoy queremos recomendar se titula Paraíso Perdido, los asesinatos de los niños de Robin Hood Hills, y puede encontrarse en la plataforma HBO, en una temporada y 3 capítulos, con una duración de más de 2 horas por capítulo, salvo el último que las roza. La serie documental se adentra en los acontecimientos ocurridos en el año 1993 en West Memphis, Arkansas, Estados Unidos. En una zona boscosa, el 5 de mayo del 93, se encontraron los cadáveres de 3 niños pequeños, Christopher, Michael y Stevie. Sus cuerpos fueron hallados desnudos y con ataduras en pies y manos, realizadas con sus propios cordones, y con indicios bastante claros de haber sido torturados previamente, presencia de golpes y lo que se calificó como conductas sádicas con los 3 cadáveres, pero principalmente con uno de ellos. Tras el hallazgo, las primeras, y últimas pesquisas llevaron a la detención de 3 adolescentes, y no solo a su arresto, sino a su posterior condena.
Este documental, con imágenes de la época y pesquisas actuales, sigue todo el proceso, no solo el de la investigación, sino el posterior de los condenados. La pregunta que dejo abierta, por supuesto, es ¿son realmente los condenados culpables de esos asesinatos? ¿Fue correcta la investigación? ¿Se puso en valor el análisis forense por encima de las creencias e indicios dudosos? ¿Fue un trabajo, por tanto, profesional? ¿Se consiguió algo con todo ello? Por supuesto, repetimos, el documental intenta dar respuesta a todo esto. Y el resultado, si tiene a bien verlo, le sorprenderá. Creo que es un buen documental porque aúna muchos de los tópicos. Incluso se habló que las muertes se dieron dentro de un culto satánico. Algún día hablaremos sobre esto, o más bien sobre los mitos de los conocidos como asesinatos satánicos, que suele ser, no sé por qué, el argumento cuando hay hechos con sadismo, violencia y una falta de análisis forense palpable. Y además de los tópicos, también se habla, o no sé si hablarse, pero es decir, más de manera igual tácita que expresa, sobre aspectos ya vistos en el podcast, tanto en los monográficos, que le vendrán a la cabeza según lo vea, como en los crimitoriales y recomendaciones anteriores. No podemos explayarnos, por no adelantar la historia ni los desenlaces mucho más sobre el documental. Simplemente, si lo ve, puede hacer el ejercicio de repasar mentalmente qué acciones podrían haberse puesto en marcha, teniendo en cuenta la época, en aquel momento y no se hicieron. Si se cometieron errores y cuáles fueron. Si usted hubiera llevado a cabo otro tipo de análisis forense o criminológico que no se acometieron, etc. Claro está, tenemos que ser críticos a la hora de ver este tipo de documentales, pero también saber en qué contexto nos estábamos moviendo o se estaban moviendo. Pues esta ha sido la recomendación de este crimitorial. Ya sabe que le dejamos en la descripción, por supuesto, la referencia del mismo, así como las noticias que han ilustrado la introducción. Y por si quiere comenzar a profundizar sobre el true crime y las posibles causas de su auge, el libro del Dr. Vicente Garrido Genovés, de donde hemos sacado la cita sobre las posibles causas de este fervor por los documentales, series y películas de crímenes reales, y podcast, por supuesto. Por nuestra parte, no nos queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente Crimitorial.